Hoy en Cultura Rec vamos a dedicarle unos minutos a hablar del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Santa Fe, patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad, y tiene que ver con un edificio emblemático que es el Molino Fábrica Cultural, que desde hace un año tiene un elemento que se le introdujo, que es absolutamente extraño, que es una casilla que rompe con todo el diseño y con toda la arquitectura esplendorosa que tiene ese edificio, que es sin lugar a dudas uno de los edificios que identifica la Santa Fe contemporánea y que de alguna manera es uno de los edificios que conmueve a todos los visitantes que vienen desde otros países, desde otras provincias y quedan maravillados con ese edificio que a su vez tiene una funcionalidad cultural exquisita y que obviamente revolucionó a la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar con el arquitecto y docente prestigioso de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Luis Müller, sobre este tema porque escribió un artículo en el Diario del Litoral que vale la pena leer y sobre el cual vamos a reflexionar. Luis, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luciano? Me pareció muy pero muy atinada y necesaria la carta de lectores que hiciste hace unos días en el Diario El Litoral, que se titula Lo peor es acostumbrarse, y me gustaría difundir un poquito las ideas que vertís en este texto, porque, bueno, te reitero, me parecen muy pero muy importante ponerlas en escena en el debate público. Se trata, claro, de una reflexión sobre, en este caso ya más acerca de la cierta apatía de la ciudadanía respecto a que se acostumbra a tolerar lo que no tendría que ser, de algún modo, y en este caso, digo, bueno, creo que lo peor es eso, acostumbrarse, porque así se va degradando el espacio público, se van degradando las cosas. Vos sabés que pensaba te doy mi ejemplo, yo tengo 40 años. Sí. Yo crecí con esa ciudad derruida, donde los edificios emblemáticos de la ciudad estaban en ruinas, llámese Estación Belgrano, llámese El Molino, La Redonda y muchísimos más que podemos mencionar. Y realmente desde lo que fue desde el año 2007, 2008 en adelante, la recuperación de esos edificios, fue muy significativo para todos recuperarlos, verlos. Inclusive en este caso del Molino no solo fue una recuperación, sino que fue a aportar un edificio innovador, único en el país. Yo he sido testigo de gente, de extranjeros europeos que han venido y han dicho, no conocemos un edificio así en Europa. Sí, realmente en ese sentido, no solo, digamos, por el edificio, sino por lo innovador del programa cultural. Yo podría, afirmar esto que vos decís, porque también he llevado muchos profesores que nos visitan en la Facultad de Arquitectura de distintos países, Italia, Alemania, España, México, Brasil, que nos han ido visitando y bueno, realmente hicieron todos una ponderación elogiosa de la estructura del edificio, pero por ejemplo, un profesor de Madrid que tuve la posibilidad de invitarlo a visitar el lugar en funcionamiento fin de semana. Él me decía, bueno, mira, yo tengo hijas pequeñas y en Madrid no encontraría un lugar así donde llevarla un fin de semana. Público y gratuito. Entonces, claro. Público y gratuito. Y con esa calidad esa calidad de propuesta, ¿no es cierto? De todos modos, acá... Y quiero diferenciar algo porque después aparecen en las redes quienes, se ponen a la defensiva o a la ofensiva, mejor dicho, en el sentido de ofender muchas veces por la manera en que se expresan. En ningún momento la crítica se hace a la cuestión del boleto gratuito, al contrario, eso es una elogiable decisión y programa del gobierno provincial, pero evidentemente no se entiende que hay que separar las cosas y realmente la crítica que se hizo en su momento, porque esto lleva un año ahí, se ha instalado.
es que es totalmente inapropiado el lugar, inconveniente, no es adecuado, entorpece las vistas de un edificio que es emblemático. Hoy por hoy, podríamos decir que el Molino ya forma parte del imaginario ciudadano, de los lugares emblemáticos de la ciudad, y a nadie le parecería interesar que se impongan estas cuestiones inadecuadas a un lugar que sin duda forma parte ya de otra de las postales de la ciudad, ¿no es cierto? Es como, a ver, yo me acuerdo, a veces me siento un poco, podríamos decir, el rezongón en el periódico, porque cada vez que aparece una nota mía es para mostrar este tipo de cosas. Me acuerdo cuando critiqué para celebrar la Navidad, pero que iban a quedar ahí arriba del puente colgante como si fuera un gigantesco arbolito de Navidad. Cosas, este tipo de cosas que no hacen a la imagen positiva de una ciudad, porque parece que todo se carnavaliza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que alertar este tipo de cuestiones, porque en definitiva hacen a la dimensión cultural de cómo se conciben y cómo se cuidan, se protegen y se realizan los espacios públicos. En este caso es un espacio público de calidad que se ve desmerecido. Degradado y no tendría por qué, claro. por un elemento no tendría por qué, que no corresponde. Claro, no tendría por qué, porque en realidad hay muchos otros sitios donde podría emplazarse y por supuesto, yo no creo que esto sea deliberado, pero pareciera un atentado a una obra hecha por una gestión anterior, y en realidad son obras que quedan. Son obras de Estado, pasará, no tiene, claro, no la compró. Pasará el tiempo. Exacto, Claro, ninguna gestión la compró a la obra, sino que son obras de Estado que claro. pasan a ser parte de nuestra historia y de nuestros lugares que nos dan orgullo. Exactamente, es patrimonial el edificio ya, por más que sea un edificio reciente, el patrimonio no es patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, no es una cuestión que se corresponde solamente con el pasado histórico, sino que el patrimonio está en aquel sitio en el cual un edificio, por ejemplo, representa una obra de calidad, y en este caso ya está concebido de esa manera. Y no tienen por qué pasar 80 años para que este edificio sea considerado patrimonio. Ese edificio es un patrimonio arquitectónico y cultural de los santafesinos. Entonces creo que toda esta discusión no tendría que tener lugar, porque en realidad es inapropiado el sitio en el cual se emplazó esta casilla, que por supuesto se expresó que iba a ser por 60 días, la instalación ya lleva un año y por supuesto pasará otro tiempo más porque está en pleno funcionamiento con el inicio del año escolar. Vos sabés que ese dato me pareció también impecable de tu artículo, porque hiciste el laburo de los periodistas, nuestro laburo. Yo me había olvidado de que la promesa había sido 60 días para quitarlo de ahí, y vos lo volviste a marcar y con gran tino. Prometieron que en 60 días sacaban la casilla y lleva un año, y juego, claro, apostaría dinero, aunque no me guste eso, lo hago a forma metafórica, a que va a terminar la gestión actual y no se va a sacar la casilla hasta que no venga otra gestión y decida removerla de ahí. Claro. Entonces eso me parece que también habla, por un lado, bueno, la falta de la palabra de la gente que está en la gestión, y por otro lado, bueno, esto que vos decís, una crítica ya más a los ciudadanos, que tenemos que defender nuestro patrimonio y nuestros lugares emblemáticos, así como nos dieron tanto orgullo todos estos años recuperarlo. Bueno, es nuestra tarea defenderlos. Por supuesto, pensemos nomás el daño sostenido que se hizo en la imagen de la ciudad cuando tuvimos tanto tiempo el puente colgante en ruinas. La nota que publiqué no es que sea una gran investigación, porque
esto fue así. El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral emitió un comunicado, se dirigió personalmente, digamos, yo pertenezco a ese consejo, pero la facultad hizo una presentación formal ante las autoridades en su momento. Se le hizo esta promesa, podríamos decir, firmada por el director de la oficina esta del boleto gratuito, prometiendo que esto se retiraba en 60 días. Bueno, el año pasado, en esos 60 días, estábamos en un pico de la pandemia en el cual era totalmente inconveniente, era un tema que pasaba a ser menor al lado de lo que se estaba viviendo, ¿no es cierto? Una tragedia. Pero bueno, con el tiempo, 6 meses después, se insistió directamente, o el decano mandó una nota y directamente no fue ni siquiera respondida. Entonces, evidentemente no hay una voluntad por atender este tipo de cuestiones que hacen, yo creo que hacen al funcionamiento correcto de una sociedad democrática, ¿no es cierto? Es así, Luis, te agradecemos muchísimo que vuelvas a poner en el debate público este tema, que nosotros consideramos muy importante. Y como para cerrar nomás, qué triste que estemos discutiendo esto y no pensando en qué edificio vamos a recuperar y a refuncionalizar y a convertir en un nuevo emblema de la ciudad. Sí, y que los hay de esa manera, ¿no? Que el los espacio hay. Público, sí. Por ejemplo, sí, en el mismo Molino, la casona de la esquina, que muy pocos saben que es propiedad del Estado también, que se compró con el esfuerzo de todos para que sea una unidad esa manzana. Y bueno, y ni noticias de ahí, ni noticias de, por ejemplo, en el puerto, la usina del puerto, también hay otro edificio lindo para recuperar. Bueno, ese también está esperando, sí. Hay muchos edificios esperando y estamos discutiendo sobre la degradación de los que teníamos en perfectas condiciones. Exactamente, sí, y a mí me gustaría que se recuerde en el caso de La Redonda, por ejemplo, las dificultades que ocasionaba ese edificio con intrusos. Sí. Y cómo le cambió la vida, le cambió la vida al barrio un edificio. Un edificio le cambió la vida a varios barrios, en realidad, no a un solo barrio. Y convirtió ese barrio en uno de los barrios que hoy más gustan para vivir. Yo creo que la ciudad y la provincia lo entendió, pero a veces nos adormecemos y nos olvidamos, y bueno, para eso estamos, y para eso tenemos que escuchar a los que ponen la lupa sobre estos temas, y en este caso fuiste vos, Luis, y te lo agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo por el espacio. Te mandamos un abrazo enorme, Luis Müller. Un abrazo.